en el caso venezolano se requiere de un conjunto de variables. Una de las fundamentales es la petrolera. Nuestra economía es una economía petrolera desde los años 50 del siglo Nos pusieron pasado. la sexta base, la sexta petrolera aquí por casualidad. Ajá. Ah, ese es un indicador interesante. ¿Te gusta eso? Una gráfica interesante. En primer lugar, porque se observa cómo han venido incrementándose los ingresos petroleros a Eso. raíz de la recuperación de la industria petrolera por parte de la revolución. Aquí hay una variable interesante. Los precios petroleros impactan de una manera notable el comportamiento de nuestra economía y aquí hemos obtenido no solamente mayores ingresos, sino mayor disponibilidad para el Estado venezolano. Entonces, nosotros tenemos que calcular un precio promedio al año, un cálculo que se hace sobre la base del estudio de la realidad mundial. ¿Qué ocurre en estos momentos? Tú mencionabas, no sé si lo mencionaste, que se estaba produciendo un descenso importante. El precio de la canasta venezolana estaba en $100 el barril. Y en estos momentos se encuentra, la semana pasada, el promedio fue de menos de 80, 77, si la memoria no me falla. Un descenso significativo, de casi 30%, y esto obviamente afecta a la economía nacional. Cada dólar que baja en cada barril de petróleo nuestro, eso Bueno, se multiplica y al millones de final, dólares, ¿no? bueno, si se mantiene ese descenso son miles de millones de dólares al año que deja de percibir el país. ¿Por qué está ocurriendo eso en primer lugar? Eso está ocurriendo por dos motivos fundamentales. La crisis del capitalismo está afectando fundamentalmente a Europa. Europa se está acercando a un periodo de recesión y cuando la economía mundial registra menores niveles de crecimiento, eso impacta la demanda de energía. ¿Están comprando menos? Se consume menos hidrocarburos, la demanda disminuye y los precios tienden a bajar. Esa es una primera variable que impacta negativamente el precio del petróleo y por lo tanto nuestra situación financiera y económica. Y en segundo lugar, por el lado de la oferta se ha observado que han venido incrementándose los niveles de producción. Que el presidente de PDVSA habló de una guerra de precios. Entonces aumenta la producción, aumentan los almacenes o el petróleo almacenado y por otra parte disminuye la demanda, proyectada demanda, y eso impacta entonces a los precios. Ante esa vulnerabilidad nosotros siempre tenemos que actuar con cautela a la hora de fijar un precio promedio para el funcionamiento de la economía y esa cautela en estos momentos se hace mucho más exigente o se plantea como una necesidad impostergable porque nosotros estamos viendo que hay mucha inestabilidad en el comportamiento de la economía mundial, inestabilidad no hacia el alza, sino precisamente hacia la baja. Se habla de recesión en la zona europea y eso va a tener un impacto para toda la economía mundial. En todo este periodo de revolución se ha destinado al ámbito social más del 50% de la renta petrolera captada producto de la política de la soberanía petrolera. Y en este presupuesto, aproximadamente el 40% de todo lo que está planificado para el gasto en el 2015 será invertido en lo social. Y si aprovechamos y si nos guiamos por lo que ha sido la aprobación de recursos adicionales durante este año y en los años anteriores, ese porcentaje destinado al ámbito social va a incrementarse. Claro. Podemos hacerle una evaluación. La inmensa mayoría de los créditos adicionales están destinados a mejorar los sueldos, al tema de la salud, al tema de la vivienda, al tema de la educación, al tema de la alimentación, etcétera. De tal manera que es un presupuesto y una política que se sustenta en función, o que se sustenta en los principios de igualdad y de equidad social. En este año es aproximadamente 38%, históricamente el presupuesto ha estado por encima, rondando el 40%, pero el Estado no invierte exclusivamente a través del presupuesto, hay otras fuentes de inversión. El comandante Chávez puso todas las instituciones del Estado, incluyendo PDVSA, que es el gran músculo financiero y económico, el gran pulmón económico del país, para trabajar en función del desarrollo. Bueno, ya de una u otra manera hay 3 tasas de cambio, y esas 3 tasas de cambio... ¿Se ajustarían? Eso tiene que modificarse. ¿Sí? Eso no es un esquema que pueda mantenerse en el tiempo. Eso se hizo en un momento determinado porque era absolutamente necesario salir de una situación de contingencia, pero nosotros tenemos que ir hacia la simplificación
del sistema ¿Tú cambiario. crees que eso va a ocurrir este año? Tiene que ocurrir, porque de otra manera la economía no va a funcionar de una manera fluida. Simplificación significa que vayamos reduciendo las opciones cambiarias, no 3 precios, sino 2 y posteriormente 1 de una Todo manera promediado, gradual. De una manera gradual, exactamente. Y que la posibilidad, capacidad y facilidad que tenga la empresa pública o privada de acceder a los dólares se haga mucho más fluida, se haga mucho más sencilla, se haga sin grandes traumas y que a través del control se garantice que las divisas que sean otorgadas realmente cumplan con el propósito que ha sido definido. Y fíjate, tú me preguntabas cuáles son las variables que determinan el presupuesto. Hablábamos del petróleo, pero no solamente el petróleo. Hay que calcular en cuánto va a crecer la economía, porque dependiendo de ese crecimiento de la economía, a su vez eso condiciona el ingreso de recursos por la vía de los impuestos. Una economía que crece mucho genera mucho ingreso y por lo tanto también genera ingresos al fisco. El crecimiento que está calculado en el presupuesto para este año 2015 es de 3%. En estos momentos el crecimiento es mucho menor. Nosotros estamos saliendo de una situación traumática, de una afección. A veces se calcula 4%, ¿no? Sí, de una afección, exactamente, de una afección muy importante que nosotros hemos definido como la guerra económica, que nos ha impedido a nosotros desarrollar con armonía el aparato productivo. Nosotros estamos obligados a 2 cosas: equilibrar la economía, bajar los índices inflacionarios, los índices de especulación, mejorar los índices de abastecimiento, y por otro lado, desplegar el aparato productivo para que le dé una base firme, de tal manera que ese presupuesto pueda actuar con solvencia hacia la economía. Y 2 indicadores para que te queden ahí para el próximo programa. Me imagino que me vas a invitar mañana, Sí, porque pronto, sí, mañana porque no hemos terminado. Si quieres te acuestas ahí en el cuartico de los conductores. 2 indicadores. El tema de la inflación, que tú me lo preguntaste, está calculado entre 25 y 30, y tenemos que hacer un esfuerzo fundamental para bajarlo de los niveles en que se encuentra en estos momentos. Y bueno, el tema petrolero, que ya lo habíamos analizado. Una tasa de cambio baja no beneficia necesariamente a una economía. Todas las economías de Europa estarían deseando en estos momentos tener una moneda nacional para poder ajustarla de tal manera de que pudieran producir y de que pudieran exportar más, pero no lo pueden hacer, porque hay un Banco Central con una política muy conservadora, hay una economía muy fuerte, que es la alemana, con la política de austeridad, que tiene que gastar menos, y que el pueblo no importa, no puedo decir la palabra, lo importante es que se arreglen las variables, y una moneda no tan fuerte para poder exportar los productos y de esa manera poder estimular. Pero nosotros estamos acostumbrados al modelo rentista, que tenemos enormes recursos petroleros, tenemos divisas fáciles y de eso hemos dependido todo el tiempo. Hasta que nosotros no venzamos y superamos esa mentalidad, esa cultura parasitaria en cierta forma, no vamos a poder desarrollar, anacrónico totalmente, no vamos a poder desarrollar la economía. De tal manera que nosotros tenemos que explicarle a la gente los elementos fundamentales de la economía, porque ellos son actores fundamentales.